Alabado Dios. Dios le bendiga, hermano. Vamos a darle lectura al Salmo 71. Funcionó. Amén, aleluya. Santo. La palabra ven en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ahí será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza y tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampare, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultan juntamente diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión lo que mi mal busca. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publica tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Amén. Dios añada bendición, ojalá está ahí. Dios añada bendición a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria. Hay poder en Jesús. Muy pronto, ¿verdad que sí? Gloria a Jehová. Aleluya. Su iglesia le está esperando. Aleluya. Santo. Gloria, Rey que vive. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Padre. Aleluya. Alabra, que vive. Gloria. Te adoramos, Señor. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Santo eres. Hay poder en Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Padre. Aleluya. Hay poder. Aleluya. Santo el que vive. Aleluya. Aleluya. Santo, aleluya. Cantamos ese corito allá en el monte Oreb. Allá en el monte Oreb, la salsa ardía. En el monte Oreb, la salsa ardía. Yo sé que ya sabes por qué la salsa ardía.
voy a invitarle a que abra su Biblia en la epístola del apóstol, la epístola incógnita. La epístola, ¿cuál es la epístola incógnita? Que no tiene autor. Hebreos, amén. La epístola a los Hebreos, capítulo 2. Gloria, gloria, gloria a Jehová. Aleluya. Hebreos, capítulo 2, del verso 1 al 4. Amén. Amén. Hebreos. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Dios bendiga su palabra. Se pueden sentar. Aleluya. Gloria al que vive. Y dicho sea de paso, los hermanos que no predicaron el martes tienen que estar preparados este martes para predicar, ¿ok? Los que no predicaron el martes, este martes les toca su turno para ver qué es lo que se aprendió y cuánto de lo que aprendió puede poner en práctica. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a ponerle como tema el peligro de descuidar la salvación. El peligro de descuidar la salvación. Como hemos dicho, la epístola a los Hebreos es anónima porque no conocemos su autor. Aunque la tradición y los primeros padres de la iglesia, algunos se la asignan a Pablo, otros se la asignan a Bernabé, gloria al Señor, y así sucesivamente. Pero nosotros no sabemos a ciencia cierta quién fue el que la escribió. Algunos dicen que también Apolos pudo haberla escrito, gloria al nombre del Señor. Ahora, lo que sí sabemos que es palabra de Dios, que el autor haya sido quien haya sido, fue un hombre inspirado por Dios. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Y como el nombre dice, fue escrita a los hebreos. Fue escrita a los judíos del primer siglo que habían aceptado al Señor. Recuerde que muchos judíos aceptaron a Cristo, ¿sí o no? En el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 almas. Y así sucesivamente se fueron convirtiendo grandes familias, grandes cantidades de personas que al principio, como dijimos cuando hablamos de la historia de la iglesia, al principio los miembros de la iglesia cristiana eran judíos. Y estaban divididos en 3 grupos. Judíos genuinos, que nunca habían salido de Palestina, siempre habían vivido ahí. Hablaban el hebreo y practicaban todas las costumbres
del pueblo hebreo. Luego estaban los hebreos, eran judíos, pero estaban viviendo fuera de Palestina, fuera de Judá. Y esa gente, además de hablar hebreo, hablaban griego, porque estaban en contacto con la cultura griega. Y a esos judíos se le llamaban los judíos helenistas, porque vivían fuera de Palestina, hablaban griego y conocían muchas de las costumbres del mundo griego, que era el que prevalecía en ese tiempo, la cultura griega. Hoy recuerden que los griegos conquistaron un tiempo, fueron un imperio, y entonces después de que los griegos fueron derrotados por los romanos, pero la cultura griega siguió ejerciendo influencia en el Medio Oriente. Entonces estos eran judíos que hablaban griego y se le llamaban judíos helenistas. Luego estaban los que eran prosélitos, que esos no eran judíos ni de Palestina ni de fuera de Palestina, eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y se le llamaba los prosélitos. Por lo tanto, los miembros de la iglesia en sus primeros años eran judíos. Y la epístola a los hebreos se escribió para ellos, para los judíos que le estaban sirviendo al Señor. Pero como todos sabemos, por medio de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que muchos gentiles se fueron convirtiendo al evangelio también. Cuando los hermanos salieron fuera de Jerusalén, fuera de Judea, y llegaron hasta Antioquía de Siria y a otros cuantos lugares, bendito sea el nombre del Señor, y predicaron el evangelio, los gentiles aceptaron al Señor. De tal manera que en la ciudad de Antioquía de Siria se estableció una iglesia preciosa, una iglesia misionera, una iglesia que se dedicó a servirle a Dios y a ganar almas que no eran necesariamente judíos. Entonces la historia nos cuenta que a medida que los gentiles iban aumentando el número en la iglesia, el número de judíos iba disminuyendo, porque ellos se sentían como rechazados y se sentían ya como la minoría, y muchos de ellos estaban titubeando entre dos aguas y decían: ¿qué hacemos? ¿Seguimos el evangelio o nos tornamos atrás a nuestra religión antigua, al judaísmo? Y entonces estaban así, en ese tambaleo, en esa indecisión, en esa incertidumbre. Entonces el Espíritu Santo inspiró al escritor de los Hebreos para que les enseñara y les dijera a ellos y les señalara la gran diferencia que hay entre el Evangelio y el judaísmo. En que Moisés, como siervo de Dios, había sido el hombre que los había sacado de la esclavitud egipcia. Dios los había sacado usando a Moisés, y que Dios había hecho milagros, había hecho prodigios, había hecho maravillas, había peleado a favor de ellos, los había alimentado milagrosamente en el desierto hasta que los llevó a la tierra prometida y les estableció las leyes, las ceremonias y todo el sistema judaico, gloria al nombre del Señor. Pero que todo eso estaba señalando a algo que venía, y cuando eso viniera, que era la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todo lo anterior quedaba caducado. Lo relacionado a las leyes ceremoniales, porque todo lo que nos habla el Antiguo Testamento, gloria al nombre del Señor, en relación a los mandamientos, en relación a la santidad, en relación a la búsqueda de Dios, todo eso que menciona el Antiguo Testamento también lo menciona el Nuevo. Lo que ya no se practica en el Nuevo es ese sistema de ceremonias. ¿Ok?
ese sistema del sacerdocio arónico terminó, porque se estableció un mejor sacerdocio, según el orden de Melquisedec, siendo Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Aleluya. Nuestro sumo sacerdote. Y Jesús, según la ley, no podía ser sacerdote, porque los sacerdotes tenían que ser descendientes de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, específicamente, de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá y por lo tanto estaba descalificado para ejercer el sacerdocio según el sistema antiguo. Gloria a Dios. Pero el escritor aquí señala que Cristo es superior a Moisés, que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Gloria al nombre del Señor. Que los sacrificios levíticos eran simplemente una sombra, un símbolo de lo que iba a venir. Porque la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Dale un aplauso al Señor. Una sola vez y para siempre. Ya no tiene que volver a morir cada año como hacían en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, que sacrificaban el Cordero Pascual. Gloria a Jehová. Aleluya. Sacrificaban el Cordero para que el pueblo recibiera expiación. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, bendito sea el nombre del Señor, para rociar la sangre de ese animal que había sido sacrificado. Pero tenía que hacerlo todos los años, porque ese sacrificio no quitaba el pecado del pueblo. Pero el sacrificio de Jesús, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, quita el pecado, limpia el alma de pecado y nos abre la puerta del reino de los cielos, perdonando nuestros pecados y dándonos salvación y vida eterna. Denle un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Él se merece la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo, usando al escritor sagrado, aquí en el capítulo 2, después de que en el capítulo 1 compara y revela la supremacía, la exaltación de Cristo sobre todo el sistema mosaico, ahora él hace una advertencia y nos indica del peligro que hay de descuidar la salvación. Dice, por tanto, y cuando en la Biblia hay esa palabra, esa expresión, por tanto, quiere decir que hay que observar, que hay que atender, que hay que escuchar. Gloria al nombre del Señor. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, escuche bien, es necesario que con más diligencia atendamos, pongamos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos, no sea que después de ir corriendo la carrera por el camino correcto, nos desviemos y nos apartemos y nunca lleguemos a la meta que Dios ha trazado para nosotros. Hay peligro cuando no atendemos. Hay peligro cuando no oímos. Hay peligro cuando no ponemos atención. Hay peligro cuando no somos diligentes. Hermano, esta salvación es algo grande. Esta salvación es algo maravilloso.
En los últimos domingos hemos estado estudiando los juicios que van a caer sobre este mundo rebelde. Los juicios que van a caer sobre la humanidad. Y pensar que Cristo, por su amor hacia nosotros, murió en la cruz del Calvario para que ahora nosotros no experimentemos la ira de Dios, sino que estamos disfrutando del favor divino, de la gracia de Dios, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay gente que toma la salvación como algo ligero, como algo que no tiene valor, como algo que no tiene importancia. Pero, amado hermano, la salvación es lo más grande que Dios nos ha dado. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene bendiciones para ahora, la vida que vivimos aquí en la tierra, y para toda la eternidad. Ahora ya estamos disfrutando en parte de esta salvación gloriosa. Ya estamos disfrutando de la gracia del Señor, del amor de Dios, de la protección de Dios, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios para nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Aleluya. Y luego lo que nos espera es algo glorioso. Lo que nos espera es algo maravilloso. Lo que nos espera es algo, aleluya, que es capaz de confundir a cualquier persona que no pone atención, que no valora eso grande y maravilloso que Dios tiene reservado para nosotros. Aleluya. Pero para llegar a alcanzarlo hay que perseverar, aleluya. Para lograr alcanzar lo que Dios tiene para nosotros hay que luchar. Usted no tiene que pagar nada por su salvación. Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Pero hay que pelear, ¿sí o no? Pero hay que guerrear. Pero hay que ser diligente. Pero hay que ser esforzado. Aleluya. Para valorar el privilegio que tenemos de adorar y glorificar el nombre del Señor. Porque tanta gente que quisieran en este día estar en una iglesia, estar en un culto, adorando y glorificando a Dios, y no pueden. No pueden, gloria al nombre del Señor. Por diferentes circunstancias no pueden hacerlo. Oh, bendito sea Jehová. Pero usted, Dios le ha dado la fortaleza, Dios le ha dado el privilegio, Dios le ha dado una iglesia para venir a adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que un día corrieron esta carrera? Que un día estaban con nosotros, que un día estaban en una iglesia adorando al Señor, fervientes en espíritu, bendito sea el nombre del Señor, pero se dejaron engañar por el enemigo, se dejaron engañar por el diablo, fueron negligentes en valorar su salvación y se descuidaron, y ahora dicen que están en la verdad, ahora dicen que están bien. Ahora dicen que nosotros estamos mal, que nosotros estamos equivocados, pero que ellos están en la verdad. En la verdad es la mentira, que el diablo los ha engañado y los ha apartado de la carrera que habían comenzado. Porque recuerde que la vida cristiana no es comenzar la carrera, sino es terminar la carrera. Terminar. La Biblia dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que persevere haciendo la voluntad de Dios, el que persevere amando a Dios, el que persevere viviendo en santidad, el que persevere obedeciendo a Dios en todo lo que su palabra enseña, ese va a ser el que va a ser salvo. Y esa persona que se aferra a la palabra, que se mantiene en la palabra, que obedece la palabra, entonces difícilmente se va a deslizar. Porque sabe que lo que tiene que hacer es mantenerse corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mucha gente falla
Porque ponen su mirada en el hombre, ponen su mirada en las personas, ponen su mirada en los líderes, y cuando el líder fracasa, ellos también fracasan. Por eso la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirándolo a Él, vamos a tener la victoria. Mirándolo a Él, no vamos a fracasar, porque Él nunca ha defraudado a nadie. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no ha cambiado. Él es el eterno, el que era, el que es y el que será. Ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Y ahora el escritor dice que como hay el peligro de deslizarse, hay el peligro de apartarse, hay el peligro de dejar esta carrera, Él nos advierte y nos dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. En otra palabra, cuando Dios habló por medio de un ángel, lo que el ángel dijo se cumplió. ¿Por qué? Porque los ángeles son mensajeros de Dios. Y los ángeles dan el mensaje que han recibido de parte del Señor. Y cuando Dios envió un ángel y determinó por medio del ángel que venía el juicio llegó. Porque era Dios el que estaba hablando. Era Dios el que estaba utilizando a los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que toda transgresión, en otra palabra, toda desobediencia y toda rebeldía y toda violación de la palabra que Dios envió a través de los ángeles recibió justa retribución. Gloria a Dios. Recibió justo castigo. Santo, gloria a Dios. Ay, poder en el Gloria a Jehová. Entonces nos hace la pregunta a nosotros, ¿cómo escaparemos? Santo, vive Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria. No hay escapatoria. Porque el medio de escape es Jesús. La puerta de salvación es Jesús. El camino de salvación es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre fuera de mí. Y eso no lo puede cambiar nadie. Eso no lo puede cambiar absolutamente nadie aquí en la tierra. Él es el camino que nos lleva a Dios. Él es la verdad. Él es la vida. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él hay muerte. Fuera de Él hay condenación. Pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. Hay vida y vida eterna. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Alábate Dios. Gloria a Jehová, aleluya. Santo. Alabado sea el Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, aprendamos a valorar el tesoro que Dios nos ha dado, porque este don glorioso le costó a Dios la muerte de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Santo Dios. Y agrega y dice, la cual habiendo sido anunciadamente, esta salvación, anunciada primeramente por el Señor Jesús. Si la palabra de los ángeles fue firme y Dios castigó a aquellos que desobedecieron el mensaje que el ángel les trajo de parte de Dios, ahora nosotros, habiendo oído, gloria a Dios, esta palabra, este mensaje directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted dirá, pero yo no recibí la palabra de Jesús, yo no oí a Jesús. Pero es que esta es la palabra. ¿Sí o no? Esta es la palabra de Dios. Entonces dice, primeramente fue anunciada por el Señor Jesús y fue confirmada por los que oyeron, los que recibieron la palabra.
el mensaje directo de primera mano de Jesús fueron los testigos que Él utilizó para que esta palabra se siguiera difundiendo. Por eso fue que Él escogió 12 apóstoles, ¿sí o no? Le siguieron muchos al Señor. En el aposento alto habían 120. Y luego en otra ocasión, cuando Jesús se apareció antes del día de Pentecostés, gloria al Señor, habían como 500 testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas oyeron a Jesús directamente y luego transmitieron el mensaje que recibieron de parte del Señor. Por eso dice que la palabra nos fue confirmada por los que oyeron. Y Dios se encargó de testificar por medio de estas personas con las señales y los prodigios que Dios realizó y los diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque Dios estaba confirmando el mensaje de los apóstoles. El Señor estaba confirmando el mensaje de su siervo. El Señor estaba confirmando el mensaje de los evangelistas. Gloria al nombre del Señor. El Señor estaba confirmando el mensaje de los misioneros que más tarde se dedicaron a ir y llevar la palabra de Dios donde no había llegado todavía. El Dios mismo confirmando a través de su santo y glorioso Espíritu. Entonces, si esa palabra dicha por los ángeles fue firme, cuanto más la que salió directamente de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ha llegado a nosotros a través de estas páginas sagradas. Porque no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los incrédulos, no importa lo que digan los heréticos, gloria al nombre del Señor, esta es palabra de Dios. Porque la Biblia misma dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Trinidad. Y lo que escribieron tenía y tuvo la aprobación divina, porque se originó en Dios por medio de su santo y glorioso Espíritu. Así que Dios nos quiere traer a la mente en esta tarde a que reflexione y que veamos si estamos valorizando esta salvación tan grande o la estamos descuidando o la tenemos en cuenta. Gloria al Señor. Porque hay peligro de deslizarse, hay peligro de apartarse. Y como yo decía esta mañana en la escuela dominical, es más fácil que se convierta a un drogadicto, un asesino, un hechicero, lo que sea, que una persona que conoció la verdad y se aparte y vuelva otra vez. Es más difícil que alguien que conoció la palabra vuelva nuevamente al conocimiento del Señor. Y la misma Biblia dice aquí en Hebreos, de esa persona que horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer. Así que yo le ruego que cada día valoricemos lo que hemos recibido de Dios, lo cuidemos, lo retengamos y no lo soltemos ni por nada ni por nada. Mire, esta salvación usted tiene que apreciarla, tiene que valorarla. No hay nada, no hay nadie en este mundo que sea más valioso que la salvación que el Señor nos ha dado. Porque todo lo que hay aquí en la tierra es pasajero, aquí se va a quedar. Y lo único que nos vamos a llevar es lo que hay aquí en nuestro corazón, lo que hemos recibido de parte del Señor. Así que póngase de pie, cierre sus ojos por un momento y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria al Señor, y a pedirle de corazón que nos ayude cada día a valorar esta salvación tan grande, a darle la importancia que ella tiene y vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Oremos.